conceptos de una tienen que ser correlativos con la otra, ¿sí? A ver, antes de comenzar con la presentación, el compañero me hizo acordar, voy a grabar. Ahí voy a iniciar la grabación y voy a empezar. Bien, ahí se puede ver bien, ¿verdad? Les decía, yo insisto en esto, ¿por qué? Porque muchos de los conceptos de descriptiva lo vamos a utilizar ahora cuando nosotros veamos paradigmas de la estadística inferencial. Hoy justamente vamos a hacer, yo les voy a ir contando grandes rasgos, digamos, de los paradigmas de la estadística inferencial, como para que ustedes lo vayan también registrando y lo vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? El tema de los paradigmas yo se los voy a ir contando, no tengo un PowerPoint para mostrarles, para hacerles de señal, pero yo voy a ir puntualizando cuáles son los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder llevar adelante la materia. En descriptiva ya dijimos que descriptiva tiene dos tipos de tratamiento de variables, ya sea de manera univariada o ya sea de manera bivariada, y que ambas estadísticas tienen diferentes funciones. Y los conceptos generales que ustedes vieron en estadística descriptiva son los conceptos de población, de muestra, de tipo de muestreo, de variables, ¿sí? Y acá yo ya les doy como un paneo general del tipo de muestreo. Los compañeros me contaban de que ustedes puntualizaron mucho en los muestreos probabilísticos. Yo les cuento que en estadística, por ahí en psicología o en nuestras ciencias, por lo general se trabaja mucho con muestreos no probabilísticos, o sea, todo lo contrario, digamos. Entonces, por ahí también yo voy a tocar algunos muestreos no probabilísticos a grandes rasgos, pero bueno, quería poner en común estos conceptos que ya lo venimos poniendo desde la semana pasada, ¿no? Muestreos, ustedes vieron los muestreos probabilísticos, aleatorios sistemáticos, aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados o cúmulos. ¿Sí? Cada uno de esos ustedes saben cuándo debe usarse, cuáles son las ventajas de esos muestreos y las desventajas. Y después tienen los muestreos no probabilísticos. Yo voy a puntualizar solo en dos, son los muestreos por conveniencia y muestreos por cuota. Ustedes creo que tienen los muestreos sistemáticos, los muestreos, ¿cómo se llaman? Los bolas de nieve, los muestreos... no me acuerdo cómo... Accidentales, creo. Accidentales, exactamente, no me salía la palabra. Ustedes tienen otro tipo de muestreos también. Yo solo voy a señalar estos. Y después, ¿qué tenemos? El tema, bueno, yo extraje un cuadro de Salkin, de la cartilla de estadística descriptiva, en donde también nos muestra un paneo general de las variables, ¿no? ¿Qué son las variables? ¿Cuáles son las cualidades? Los ejemplos. ¿Qué puede decir? ¿Qué no puede decir una variable? Sí, esto a mí me parece como muy importante para aunar criterios, porque en inferencial hay técnicas para todo tipo de variables. Vamos a ver primero las técnicas para las variables cuantitativas y luego vamos a ver las técnicas para las variables cualitativas. Y vamos a ver esas técnicas de acuerdo a los paradigmas también de intervención de la estadística inferencial. Luego tenemos las variables, según lo trabajado en investigación. Variables para trabajar en investigación, tenemos variables dependientes, independientes, variables de control, las extrañas y las moderadoras. Vamos a ver mucho y vamos a profundizar
mucho en variables dependientes y variables independientes cuando nosotros veamos estadística inferencial. Bueno, y después, cuando nosotros trabajamos con estadística univariada, ¿cómo comenzamos ese trabajo? Comenzamos el trabajo con la tabulación de los datos. ¿Sí? ¿Cómo los tabulamos a los datos? Los tabulamos, los ordenamos y los ponemos en una tabla de frecuencia para nosotros poder entender esa información. Luego, esa información, bueno, ya nos da un paneo general de cuáles son los datos por ahí que predominan, una visión general de lo que nosotros estamos teniendo también en nuestras variables. Y luego tenemos los gráficos que también, o sea, profundizan ese análisis que nosotros hacemos en un primer momento con las tablas de frecuencia. Y luego tenemos los coeficientes de asimetría, ¿no? Que esto también es importante porque el coeficiente de asimetría me va diciendo cómo se va distribuyendo la variable a lo largo de mi estudio. Si la variable se distribuye de manera simétrica, las medidas de tendencia central se encuentran alineadas al medio. Si las variables se distribuyen de manera asimétrica, sucede otra cosa, el fenómeno se presenta de otra manera. Por ejemplo, si es de manera asimétrica, la media, mediana y mónada se encuentran dispersas y acordémonos siempre de que la media es una medida muy sensible a los extremos, o sea que la media se ubicaría, representaría esta partecita, digamos, de la muestra. La mediana sería la que partiría en dos la muestra y la mónada sería el dato que más se repite. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos trabajando con una distribución asimétrica. Después en estadística inferencial vamos a ver mucho el tema de las medidas más representativas cuando veamos los estimadores puntuales. Yo les voy adelantando que la mediana y la moda no lo vamos a utilizar como estimadores puntuales, vamos a utilizar como estimador puntual la media, porque dicen que es un estimador que cumple ciertas características de ser insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Y eso yo ya lo voy a profundizar más adelante, pero lo quería puntualizar porque por ahí el chip de descriptiva es que si es una distribución asimétrica tenemos que usar la mediana. O sea, cuando estamos haciendo descriptiva sí usamos la mediana. Pero siempre, cuando hacemos inferencial, necesitamos la media para poder trabajar. Bueno, cuando nos vamos a estadística bivariada, se comienza con la tabulación de los datos también. En estadística bivariada nosotros tenemos un objetivo clave, que es buscar la causa y el efecto entre las variables que estoy comparando. Entonces, lo primero que hago es ordenar las variables en función de la causa, en función del efecto, y ver, primero, definir cuál es la causa y cuál es el efecto, tabular, ordenar esa tabla de frecuencia y armar la confluencia de las frecuencias, ¿no? O sea, vamos viendo en las frecuencias cruzadas, sabemos que son frecuencias absolutas resultantes de la interacción entre ambas variables. Y en las condicionadas sabemos que son frecuencias relativas resultantes de la confluencia, digamos, o fusión de ambas variables también. Entonces, a raíz de esto también nosotros vamos haciendo interpretaciones. Luego tenemos las medias condicionadas, que también nos da un paneo general, el promedio general de qué es lo que está pasando en nuestra muestra. Y luego calculamos el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación tiene la particularidad de que si yo estoy haciendo una relación con una variable, con dos variables cuantitativas, necesito calcular el coeficiente de Pearson, ¿sí? Y si estoy haciendo la relación entre dos variables, una es cuantitativa y la otra es cualitativa ordinal, tengo que sí o sí calcular el coeficiente de Spearman.
En esta particularidad, al calcular el coeficiente de Spearman, ¿yo qué es lo que hago? Tengo en algún momento que cuantificar la variable ordinal para poder darle el tratamiento estadístico, ¿no? Y acá había como toda una cuestión filosófica también de los estadistas que dicen, bueno, a ver, ¿cómo vamos a cuantificar las variables ordinales? Las variables ordinales están medidas en escala categórica, ¿sí? Ojo acá porque muchas veces cuantificamos, pero cuantificamos a fin de calcular el coeficiente, ¿sí? Y siempre vamos a tener un margen de error, siempre cuando nosotros estamos frente a una variable ordinal o una variable cualitativa, hay un, y más en inferencial, las técnicas, bueno, si bien las técnicas que se utilizan, digamos, para el tratamiento de este tipo de variables son técnicas no paramétricas y tienen un alfa asintótico. Habría que ver qué pasa con el coeficiente de correlación de Spearman cuando nosotros cuantificamos la variable ordinal, ¿sí? Y esto también es algo que está en el video, que nadie lo señaló todavía, el tema de la cuantificación de la variable ordinal y cómo se le interpreta la variable ordinal, porque no deja de ser ordinal, no deja de ser cualitativa la variable. O sea, hay que seguir tratándola como una variable cualitativa, pese a que esté cuantificada por fines, digamos, por fines numéricos, ¿no? Para tener coeficiente. Pero hay que formar un criterio ahí, ¿sí? Hay que tener un tratamiento específico con este tipo de variables. Bueno, no me detengo más. Por último, ustedes tienen la recta de regresión lineal, que es una técnica que ustedes la usaban para hacer predicciones. ¿Sí? Ustedes lo usaban para hacer predicciones y para predecir datos en otra población, digamos, partiendo de los datos que ustedes tenían. Si ustedes querían saber si los datos que ustedes tenían se podían comportar de la misma forma en otra muestra, en otra población. Entonces utilizaban la recta de regresión lineal. Bueno, en líneas generales, porque ya estamos adentrándonos a la materia estadística inferencial, vamos a ver algunas particularidades del cursado. En este Power yo les voy a mostrar. Tenemos 2 unidades que las desarrollamos hasta septiembre, hasta el 25 de septiembre tenemos el desarrollo, en donde vamos a ver estos 3 paradigmas de la estimación de la estadística inferencial que les estaba contando. Vamos a ver la comparación de media de proporciones muestrales con medias y proporciones poblacionales, ¿sí? Vamos a hacer estimaciones en esta primera etapa y luego en la segunda etapa ya vamos a hacer la comparación de media, vamos a hacer tratamiento con estadística paramétrica, no paramétrica, y vamos a trabajar también con grupos, ¿sí? Cada actividad, esto yo lo pongo a nivel formal, ¿no? Hasta el 25, hasta el 20, hasta el 10, bueno. Cada actividad tiene, cada actividad que yo les ponga en el aula virtual o que les dé para que ustedes realicen es una actividad evaluativa. Entonces, y son obligatorias, la tienen que hacer, ¿sí? Y por último también el requisito de la condición regular. Ustedes pueden ir haciendo el trabajo integrador en el aula virtual. Yo ya les facilité también algunos libros de metodología de investigación para que ustedes vayan planteando el tema, el planteo del problema, los estados de la cuestión, el marco teórico, cómo salen los objetivos y las hipótesis, el marco metodológico, el cronograma y la bibliografía. Importantísimo que si ya lo tienen en el trabajo, que lo vayan compartiendo. Les dije que vayan haciendo una carpeta de Teams, en Teams con los nombres. Lo hicieron 3 personas nada más, no lo hizo nadie. Les pido que lo hagan porque es una actividad obligatoria. Y vayan pensando, los que no tienen el trabajo, que vayan pensando por lo menos un tema para ir avanzando. Sí, esto ustedes lo necesitan para rendir el examen final. Y bueno,
ahí me parece que podemos ya con esto empezar, ¿no? Empezar el cursado. ¿Alguna duda, consulta, comentario, algo que quieran resaltar? Profe, en la parte general había que subir, ¿no?, el tema que íbamos a trabajar. Sí, sí. ¿Sabes dónde hay que subirlo? En la parte de, a ver, ya te voy a compartir mi pantalla. Yo tengo Yo ya lo subí al tema, pero archivos. Pero no sé si se subió en la parte donde tiene que estar. Aquí, por ejemplo, en archivos tengo el grupo de Bianco y Luzque y tengo el grupo de, no sé, de Iñiguez, Anabela y Tirado Tania. Y no sé quién más, Agustina y Octavio, puede ser, que son los integrantes de este grupo. Yo me fijo siempre en la parte de archivo y acá tiene que estar el grupo. Acá donde dice grupos, alguien subió mal su trabajo. A ver, estadística Sí, Globo. profe, yo lo subí mal, le puse en el trabajo de los chicos. Ya lo borro y lo vuelvo a subir. Bien. Bueno, ahí es importante porque, bueno, yo voy viendo y es acá donde tienen que ir los grupos. Cuestión de que yo pueda también ver quiénes subieron y quiénes no subieron y puntualizar en eso, ¿no? E ir evaluando, porque yo voy leyendo las carpetas que ustedes van subiendo. Bueno. Ahora, sí. Respecto a la parte metodológica, ¿usted nos va a ir tirando algunos tips para yo plantear el problema y esas cosas también? Porque yo no me acuerdo mucho de... la cursé creo que hace como 2 años y no me acuerdo nada. Perdí los En la apuntes. parte metodológica, no se preocupen, yo les subí algunos libros de metodología de investigación y también, bueno, acá tengo un libro que está muy bueno, que justo lo estoy, que creo que sí se los mostré, se llama Guía Práctica para la Realización de un Proyecto de Investigación, que es de Cabianca y Sánchez. Voy a subir algunos pasos de este libro, lo voy a escanear y lo voy a subir y también se lo voy a dejar en la fotocopiadora porque detalla cómo armar un título, por ejemplo, cómo armar un tema, cómo armar el planteo del problema, cómo delimitar el problema y cómo ir también viendo qué es un problema de investigación y qué no es un problema de investigación, para que ustedes se vayan orientando también de cómo armar el trabajo. Yo les digo que en ese trabajo yo lo que evalúo es el planteo más que el planteo del problema es el título, si contiene las variables, y me importa mucho la parte metodológica, de cómo ustedes plantean la metodología. Así que, bueno. Profe, hay que subir perdón. Sí. Hay que subir el Word nomás, ¿no? ¿El Word? Sí, porque nosotros tenemos el Word y el Excel. Tal cual. Hay que subir solo el Word, ¿sí? Solo el Word con el título, con el planteo del problema, con lo que tengan. Si ustedes tienen, porque seguramente ustedes tienen la resolución en el Excel también, los que hicieron el trabajo completo, o los que ya están en la fase de recolección de datos, tienen el Excel con la resolución. Solo les pido los resultados en el Word, nada más. ¿Sí? Con eso vamos trabajando, vamos viendo. Bueno. Entonces todos pudieron entrar al aula virtual. Eso también es re importante porque el que no entró al aula virtual o el que no tiene acceso al aula virtual es porque no está inscripto. Entonces vayan a sección alumnos, los que no están teniendo acceso al aula virtual y pregunten qué es lo que pasa. Profe, Sí. yo le quería consultar
Eso, usted dijo que iba a subir la lista con los alumnos que que figuraban, digamos, en esta comisión, y dijo que si Sí, no figurábamos teníamos que mandar un mensaje. ¿El mensaje se sí. lo tenemos que mandar a usted o se lo tenemos que mandar a coordinación? A coordinación también. Yo les subí acá las listas cuando acá está comisión 3 y me empezaron a responder quiénes estaban y quiénes no estaban en o sea, en el listado. Sí, Entonces, yo en base a eso también fui cambiando los de comisión, y a los que se cambiaron a la comisión 2 los puse a la comisión 2, los que se cambiaron a la 3 los puse a los 3, los que se cambiaron a la 1 los puse a la 1, y así fui haciendo como todo, todo el ensamble, y los que no estaban en el listado también los fui incorporando. claro, Yo porque necesito nosotros nos inscribimos que tarde. ustedes lo hagan eh, también. sí, queríamos consultarles si había que mandar también el correo a coordinación para que nos agreguen ahí también. Sí, 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 es re importante que ustedes también lo gestionen en coordinación, porque si no va a figurar como que ustedes cursaron la materia y no están inscriptos, Claro, ¿sí? sí. Entonces, importantísimo, ustedes siempre que tenga que ver con gestión alumnos, manden a coordinación, manden a gestión alumno, porque si no, bueno, esos son cuestiones que después yo no las puedo solucionar, porque son personales de cada uno de ustedes, Bueno, ¿sí? gracias. Igualmente yo ya los incluí en los listados, ya los cambié de comisiones a los que tenían dificultades y bueno, vamos avanzando con eso por lo menos. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy contando ahora un poco, voy a ir puntualizando. Espero que tengan lápiz, un lápiz y un cuaderno para ir tomando algunos apuntes de lo que voy a decir. Pero me parece importante conversarlo con ustedes, ¿no? Esto de los paradigmas de la estadística inferencial. ¿A qué llamo paradigma? Porque yo hablo mucho de paradigma. Yo me rijo más por el concepto de Kuhn, de revoluciones científicas, ustedes lo conocen, que dice que el paradigma es un conjunto de ideas científicas, un conjunto de teorías que permanecen en una comunidad científica en una determinada época, ¿sí? Y cada vez que hay una ruptura paradigmática se produce lo que se llama un caos, ¿sí? La comunidad científica nuevamente tiene que aunar criterio para poder solucionar ese caos y en base a eso surgen nuevas ideas. Es como que se va haciendo como una actualización del paradigma, nuevas ideas científicas vigentes en la época. En la estadística inferencial sucedió eso, justamente porque nosotros empezamos, la estadística empieza con los planteos del paradigma de la estimación puntual, ¿sí? Regido obviamente por lo que es el positivismo y esta necesidad de la ciencia que decía que el objeto de estudio para ser un objeto científico tenía que ser un objeto observado, medido y verificado. Si no cumplía esas condiciones no era un objeto de estudio. Entonces, bueno, ahí es como que muchas ciencias como la nuestra, como la psicología entran como se incomodan un poco, justamente porque nuestro objeto de estudio muchas veces no puede ser observado, no puede ser medido, no puede ser verificado, y entramos en crisis y hay como una vacancia metodológica también, porque no sabemos cómo demostrar, cómo ajustar el objeto de estudio al paradigma, ¿no? O sea, hay como toda una situación situación en la que nos posiciona el paradigma positivista, ¿no? Posición ante la ciencia sería en este tiempo. La idea de que ustedes puedan, la estadística inferencial surge de la idea de que ustedes puedan también tener una mirada o una forma de pensar de manera inductiva y de manera deductiva, o sea, que ustedes puedan ir del pensamiento general a lo particular
y que también puedan hacer el ejercicio de ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Que puedan tener esa flexibilidad. Por eso es que nosotras insistimos mucho, son materias como muy prácticas, con muchos números, y por ahí les resistimos mucho, porque no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio, ¿no? Y a poner en práctica nuestro pensamiento hipotético deductivo, esto que planteaba Piaget en aquellas épocas, que decía que los adultos, muchas veces los jóvenes y los adultos, nos cuesta poner en práctica el pensamiento hipotético deductivo. Y pensar en estadística es poner en práctica, no es pensar en matemáticas, simplemente es pensar en lógicas de proceso y poner en práctica esto que les estoy diciendo. Estadística inferencial se encarga de hacer predicciones. Y todo se fue desarrollando también de manera muy empírica, ¿no? A la hora de ir planteando los sucesos evolutivos, los sucesos, o cómo se iban desarrollando a lo largo de la historia, íbamos también pensando de una manera predictiva, de una manera empírica. Y también diría yo de una manera filogénica, o sea, ustedes saben que la filogenia no crea nada nuevo, nada novedoso, sino va construyendo todo a medida que los hechos van evolucionando. Entonces, en un principio, esto de las predicciones eran más intuitivos y hoy en día mucho más precisas, ¿sí? Antes, por ejemplo, cómo los pueblos antiguos aplicaban las predicciones, eran, por ejemplo, no sé, los fenicios que hacían intercambio de mercadería, necesitaban predecir si el barco de mercadería iba a llegar a la isla X en determinado tiempo, ¿sí? Si la mercadería iba a llegar, o sea, pero para todo eso tenían que saber cómo iba a estar el clima, si el mar no iba a tener alguna fluctuación, y asegurarse con alguna probabilidad de equivocarse también, de que la mercadería iba a llegar. Entonces se va construyendo, por eso digo, partimos de la empiria, ¿no? Porque a partir de la empiria se va construyendo también un pensamiento que de alguna manera, si lo vamos teorizando, se va haciendo un pensamiento científico también, ¿no? Algunos hitos, bueno, como les decía, los fenicios eran un pueblo que utilizaban la estadística inferencial y que empezaban a inferir si llegaba o no llegaba la mercadería a destino y cómo eso, y por cuánto tiempo también, ¿no? Y muchas veces hacían de manera empírica estimadores puntuales. Una estimación puntual sería como una estimación mucho más precisa de lo normal, con cálculos matemáticos también, ¿no? Porque esto ya después se fue configurando y se fue haciendo como más, o sea, fue más estudiado a lo largo del tiempo. Bueno, ellos tenían la necesidad de saber qué probabilidad había que lleguen a puerto una determinada cantidad de cosas. Y la estadística, o sea, necesitan saber la estadística y la probabilidad que existe para que lleguen las cargas. O sea que también comienza de una manera descriptiva, ¿no? O sea, comienza de una manera descriptiva y comienza describiendo a ver cuánta mercadería hay, qué probabilidad hay de que llegue esa mercadería, ¿sí? O sea, empieza como a aplicar todos los procesos que nosotros aprendimos, ustedes aprendieron en este primer cuatrimestre y ahora en el segundo. Entonces, la primera estadística, digamos, que surge, el primer paradigma que empieza a surgir con este ejemplo que yo les estoy dando, es el paradigma de la estimación puntual. Y el paradigma de la estimación puntual, ¿qué es lo que dice? Que partiendo de los datos de una muestra, podemos hacer predicciones centrales.
Sí, estas predicciones centrales las podemos hacer con el objetivo de llegar a los parámetros de manera precisa. O sea, en estadística ustedes vieron que siempre hay una probabilidad de acierto y una probabilidad de error. Es como estas palabras que yo estoy utilizando están, por ejemplo, cuando vamos al casino. No sé si alguna vez fueron al casino o jugaron algún juego al azar en internet, no sé, o jugaron a las cartas. Hay una probabilidad de acierto y hay una probabilidad de error muchas veces. Y eso se llama, la probabilidad de justamente eso, ¿no? La posibilidad de que ocurra algo, ¿sí? En un determinado tiempo. Profe, disculpe, ¿cómo dijo? Partiendo de los datos de una muestra podemos hacer predicciones centrales. Sí, para llegar a los parámetros. ¿Cuál es la crítica que tiene este paradigma? Por lo general, bueno, el paradigma de la estimación puntual, una de las críticas que tiene es el control de las variables extrañas, ¿sí? O sea, no se puede controlar las variables extrañas. O sea, por más que nosotros estemos, hagamos un cálculo riguroso, nuestra metodología o aseguremos o enmarquemos nuestra metodología y pensemos que nuestra metodología es muy segura y que vamos a poder controlar las fluctuaciones o las variables extrañas, es muy difícil. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos al ejemplo, como les decía, de los fenicios, ellos no podían controlar el mar, por ejemplo. Si venía una tempestad, se llevaba toda la mercadería y perdían todo. Había una probabilidad también de que suceda eso. Entonces, una de las críticas que se le hace justamente al paradigma de la estimación puntual es eso, el control de las variables extrañas. En este paradigma lo que nosotros hacemos, este paradigma tiene como muchas exigencias a la hora de trabajar con los estadísticos. ¿Por qué? Porque dice que para poder trabajar con una muestra, por ejemplo, o para poder extraer un dato de la muestra y para que esa muestra sea representativa o realmente representativa, tiene que ser una muestra grande. ¿Sí? Ellos definen la representatividad como muestras grandes. Nosotros definimos la representatividad como la forma de seleccionar el muestreo. ¿Sí? O sea, son como dos conceptos distintos. Pero la norma estadística dice, si las muestras son grandes, se acercan más a los parámetros. Y nosotros decimos también que si las muestras son elegidas con muestreos aleatorios, con muestreos probabilísticos, hay probabilidad de que se parezcan a los parámetros, ¿no? Eso es lo que nosotros manejamos. Otra exigencia del muestreo del paradigma del paradigma de la estimación puntual es que se tiene que trabajar sí o sí con variables cuantitativas. ¿Sí? El trabajo con variables cuantitativas es primordial y no es válido el trabajo con variables cualitativas. ¿Por qué? Porque este paradigma, al ser muy rígido, lo que dice es que el tratamiento de las variables cualitativas tiene un margen de error muy grande porque hay que cuantificar las categorías. Entonces, no entraría en el marco de estudio de este paradigma. Otra crítica u otra exigencia que tiene este paradigma es justamente que siempre se trabaje con estadísticos, con estimadores puntuales. Y los estimadores puntuales que resalta este paradigma y que nosotros lo vamos a utilizar a lo largo también de otros paradigmas de la estadística inferencial, son la media como un estimador puntual, la varianza y la desviación típica. Así sea que la variable se distribuye de manera asimétrica,
igualmente se van a utilizar, se van a pedir a las medidas de resúmenes, las medias, las desviaciones típicas y las varianzas. Y también por lo general este tipo de paradigma de la estimación puntual trabajan con diseños cuasi experimentales, diseños de investigación causa-efecto. Y ellos también dicen que la base de una buena investigación es hacer un buen muestreo, ¿no? O sea, trabajar con una población, primero trabajar con una población finita, que se conozca el número de la población, y luego trabajar con un buen muestreo. Nosotros, me acuerdo que en esta estadística descriptiva calculábamos el muestreo de acuerdo, por ejemplo, si es menos de 1000, calculábamos el 25% del total de la muestra, y ese era nuestro número muestral. Si era más de 1000, calculábamos el 11%, y ese era nuestro número muestral. Ese era un cálculo que Salkin, creo que es el autor, que lo mencionaba mucho para poder calcular el número de la muestra. Ustedes tienen otra fórmula para calcular el número de la muestra, ¿no? No me acuerdo cuál es la fórmula que usaban ustedes, el tamaño de la muestra. Pero en este paradigma, por ejemplo, es como muy importante conocer el número poblacional. O sea, no trabajan con poblaciones infinitas, por ejemplo. Y si trabajan con poblaciones infinitas, tratan de que las muestras sean lo suficientemente grandes como para estimar imaginariamente el tamaño de la población. ¿Sí? Bueno, me voy a regresar a estos conceptos que había mencionado, el tema del estimador puntual. Yo les había mencionado que media, desviación típica y varianza eran estimadores puntuales para este tipo de paradigma. ¿Por qué eran estimadores puntuales? Y acá yo les voy a mencionar 4 conceptos que también son importantes, les invito a que los registren. Estimador puntual, ¿por qué? Porque cumplen las características de ser insesgado, de ser consistente, de ser eficiente y de ser suficiente. Con todo esto está probando justamente de que los datos no tienen que tener mucha fluctuación, no tiene que haber fluctuación. Cuanto más fluctuación o variabilidad hay en nuestros datos, más alejado, más insesgado, más sesgado en realidad, es nuestro ejercicio. Nosotros siempre, cuando trabajamos en investigación, necesitamos disminuir los sesgos de nuestros resultados. Entonces, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es justamente controlar que nuestros estimadores sean los más precisos posible para poder abordar una investigación. Y nunca se van a confundir si es que utilizan la media, la desviación típica y la varianza. Que sea insesgado significaría que represente fielmente al parámetro. Y uno es consciente también de que el estadístico no siempre va a ser igual al parámetro. El estadístico es insesgado en la media, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos sujetamos nuestros resultados. Con respecto a la consistencia, es la propiedad de acercarse al valor del parámetro, la consistencia. Conforme aumenta el tamaño de la muestra, el estadístico se parece más al parámetro. Y ahí está lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Esto que mencionaba el paradigma. Cuanto más grande la muestra, más se parece a la población. Y acá en la consistencia, el secreto está en controlar las variables extrañas. O sea, que cuando nosotros tenemos muestras grandes y muestras representativas, por ahí tenemos
más probabilidades de poder controlar esas variables extrañas, ¿no?, que van apareciendo, e ir disminuyendo los sesgos por variables extrañas. O nos damos cuenta muchas veces que el efecto, cuando hacemos una relación causa-efecto, el efecto no se debe al efecto de la variable independiente, sino a variables extrañas, a la presencia de variables extrañas. Entonces, partiendo de eso, nosotros ya vamos también, bueno, más adelante cuando veamos estadística paramétrica, ya vamos a ir estableciendo supuestos, ¿no?, para que eso quede claro, el tratamiento de las variables extrañas. Bueno, que sea eficiente. Eso quería preguntar. Sí. Eso entra en el ítem ese que vimos en la clase pasada, que había algunas fluctuaciones que se podrían deber al azar. ¿Se acuerda el 0.40, el 0.50? Ese ítem que se encontraba. De la probabilidad, cuando hablábamos de la significación. De la significación, claro, sí. Claro, la significación es la probabilidad de que si hay relación o no, esa relación se deba al azar. Es la probabilidad del azar. Serían esas variables extrañas, digamos, ¿o no? Exactamente. El azar son variables extrañas. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros siempre vamos a tener un número estándar con que comparar la existencia o la presencia de esas variables extrañas. ¿Sí? Porque, como les decía, muchas veces, y eso ya lo vamos a ver como puntualmente un poco más adelante, muchas veces el efecto, o sea, nosotros encontramos una relación y esa relación no se debe al efecto de la variable independiente, a la variable que pone o propone el tratamiento, sino se debe al efecto de variables extrañas, efectos al azar, y eso después ya lo vamos a ver cuando planteemos el paradigma del contraste de hipótesis. ¿Sí? Eso ya lo vamos a puntualizar. Pero acá es imprescindible controlar que los estimadores tengan estos conceptos, ¿no? Volviendo a que el estimador tiene que ser insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Cuando hablo de la eficiencia, yo ya hablé del insesgado, ya hablé de la consistencia, ahora voy a hablar de la eficiencia. En la eficiencia se pretende comparar estimadores insesgados y consistentes. Es eficiente justamente cuando las varianzas son homogéneas o cuando las varianzas, cuando no hay tanta fluctuación entre las varianzas. Yo les cuento, por ejemplo, una experiencia. Yo hace muchos años hice mi tesis de grado. Yo propuse una validación de un test que medía inteligencia. ¿Sí? Y ese test estaba con sus primeras fases de informatización. Entonces lo que hice fue comparar, utilizar una técnica inferencial para hacer la comparación entre las puntuaciones del test informatizado y las puntuaciones dadas en el test administrado de manera convencional. ¿Sí? La idea era demostrar la validez de la informatización de la técnica y ver si había alguna diferencia o no, o fluctuación o no. Cuando yo voy a hacer el estudio, me doy con que el baremo más próximo con el que se medía ese test de inteligencia tenía 21 años. O sea, nos llevaba a nosotros 21 años de ventaja. Entonces digo, no, a ver, hay un efecto bastante importante acá porque yo estoy comparando personas del 2007, por ejemplo, con personas del 93, ponele, no sé, por decir un número. Entonces, ahí medio que entré en crisis y digo, bueno, ¿qué hago? Hasta que no salga un nuevo baremo, yo no puedo, yo tengo que seguir administrando esa técnica y puntuando esa técnica con ese resultado, esa normalidad, digamos, esa tabla normativa.
Entonces, cuando voy a estudiar, hay un efecto que se llama en las técnicas psicométricas que se llama efecto Flynn, que tiene que ver con la variabilidad y dice que cada 10 años se corre una variabilidad, o sea, se corre la desviación típica. Hay variabilidad. Entonces, cada 10 años, antes era cada 10 años, yo creo que ahora es cada menos, porque hay últimamente con el tema de la globalización, el paradigma de la conectividad y todo lo que trasciende día a día y la evolución de la ciencia, creo que hay mucho más fluctuación en los test que antes. Entonces, porque estamos con estímulos todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay un fenómeno en las técnicas que se llama efecto Flynn, que los invito a desarrollarlo, los invito a investigarlo a los que tengan ganas, pero habla de esto, ¿no? De cómo se va corriendo la desviación típica a medida que va aconteciendo un hecho. Entonces, acá es importante que cuando nosotros estemos haciendo un estudio, tengamos en cuenta la eficiencia de nuestros estadísticos y tengamos en cuenta esto, que la varianza tenemos que controlarla, tenemos que disminuir la probabilidad de que haya mucha varianza. Si hay mucha varianza, hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Entonces, ahí nosotros siempre tenemos que tratar de disminuir la varianza, de que la fluctuación sea menor. Eso, por ejemplo, cuando tenemos pocos datos, cuando trabajamos con pocos datos, si la muestra es menor a 30, la probabilidad de que la probabilidad es que la fluctuación sea más grande, ¿sí? Por eso siempre se pretende llegar a 30 y a partir de 30 seguir para adelante. Si es menos de 30, la fluctuación es mucho más grande. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos distribución normal, ¿no? Y la familia de las normales. Pero acá, por ejemplo, hay que controlar, si no estamos trabajando con estos estadísticos, varianza, media, deviación típica, no nos aseguramos el control de esta situación, ¿sí? De que sean insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Y por último, que sea suficiente es que cumpla con todas las categorías que yo les había mencionado, ¿sí? Que sea suficiente es que cumpla con todo, que sea insesgado, que disminuya el sesgo, que sea consistente, que las muestras sean grandes y se acerquen a los parámetros, que se disminuya el grado de varianza y que, bueno, que cumpla con el objetivo que nosotros tenemos, que es poner en práctica, digamos, la investigación. Bueno, en la estimación puntual entonces lo que yo tengo como estadístico van a ser el valor del parámetro. Eso es lo que me invita a la estimación puntual. ¿Por qué? Porque ellos dicen, plantean que van a estimar precisamente dónde se encuentra el parámetro. Con los datos que ellos tienen del estadístico, si el estadístico está controlado y está medido de tal forma tan rigurosa, van a tener hasta llegar casi a la certeza. O sea, recuerden que la estadística es neurótica, nosotros no tenemos certeza, nosotros siempre tenemos dudas. Entonces, acá siempre el estimador puntual plantea que si se sigue con todos estos pasos, hay mucha probabilidad de conocer el parámetro, de saber cuánto mide ese parámetro. ¿Sí? Bueno, eso es un dato muy criticado en las ciencias sociales, porque justamente nosotros trabajamos con personas y tanta rigurosidad muchas veces no podemos tener con las personas. Entonces tenemos que flexibilizar las técnicas para poder también de alguna manera medir la subjetividad, ¿no? O contemplar la subjetividad. Es por ello que se plantea, a raíz de esto, otro paradigma, que es el paradigma de la estimación por intervalos. Acá en la estimación por intervalos se dice, a ver,
no planteemos dónde exactamente cuánto mide exactamente el parámetro. Planteemos unos límites entre los cuales se encontraría el parámetro. O sea, ellos son más flexibles y dicen, no, a ver, trabajemos de manera siguiendo, digamos, los pasos, la rigurosidad y demás, pero tratemos de establecer unos límites entre los cuales se encontraría el parámetro, con una probabilidad de acierto y con una probabilidad de equivocarnos, ¿sí? Y a raíz de esto surge este otro paradigma. Cuando veamos estimación por intervalo nos permite no solo el tratamiento de variables cuantitativas, sino también el tratamiento, la estimación de los parámetros en variables cualitativas. ¿Sí? Por eso es un avance en cuanto a los paradigmas de la estadística inferencial, y es re importante que ustedes puedan diferenciarlo. En esta estimación por intervalo, sí necesita de los conceptos que nosotros vimos anteriormente, del paradigma de la estimación puntual. Sí necesita en lo posible que los estadísticos sean insesgados, consistentes, eficientes y suficientes. Sí se necesita de que las muestras provengan de muestreos representativos, por ejemplo, o de muestreos probabilísticos. Sí, eso sería lo ideal, pero se contempla que también, o sea, podemos estar sujetos a un margen de error, ¿sí? Que el parámetro puede o no caer dentro de los límites que se estiman. Bueno, aquí ustedes ya en las medidas de resumen, cuando hacían estadística descriptiva, ya calculaban, por ejemplo, los intervalos de confianza, ¿sí? Y lo decían con una probabilidad de acierto y con una probabilidad de error. O sea que, de alguna manera, ya manejaban el término, ¿no? De lo que era la probabilidad de acertar y la probabilidad de errar. La probabilidad de acierto en estadística, nosotros por lo general la llamamos, en el paradigma de la estimación por intervalo, la llamamos 1 menos alfa. Y la probabilidad de error en estadística, en el paradigma de estimación por intervalos la llamamos alfa. ¿Sí? 1 menos alfa es porque cuando en la comunidad científica regula esta cuestión, propone el error tipo alfa con un margen del 0,05. Entonces, el 1 menos el 1 sería la certeza, el entero, digamos. O sea, si yo no me equivoco es 1. Pero como yo me voy a equivocar es menos 1, ¿sí? La probabilidad de equivocarme. Entonces, 1 menos 0,05 sería la probabilidad de acertar, ¿sí? Que sería 95% de los casos por lo general. Y el 0,05 sería el alfa, que sería la probabilidad de errar. Eso es un número que lo establece la comunidad científica y también, bueno, si ustedes no conocen el alfa, porque muchas veces podemos trabajar con un alfa de 0,05 o con un alfa de 0,01, de acuerdo a la investigación. Si ustedes no conocen el alfa, yo les digo desde la tercera clase de estadística inferencial que trabajen con el 0,05. ¿Sí? Si no se conoce el alfa, trabajan con eso. Con eso, esa es la medida estándar con la que ustedes pueden comparar cualquier significancia que tengan en un resultado de cualquier técnica inferencial. Bueno, y por último, tenemos el paradigma de contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis lo que nos permite es comparar grupos, ¿sí? Y el contraste de hipótesis nos da, nos provee también de dos tipos de hipótesis estadísticas. Por un lado está la hipótesis nula y por el otro lado está la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite justamente plantear si hay diferencia o no hay diferencia entre lo que estoy comparando. Nos dice la hipótesis nula
en realidad no hay diferencia entre lo que estoy comparando, o los datos son homogéneos, ¿sí? Eso es lo que nos dice la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa nos dice lo contrario, nos dice sí hay diferencia entre lo que estás comparando, ¿sí? Estas dos hipótesis son sucesos complementarios, y eso también ya lo vamos a profundizar en la unidad de probabilidad, porque los sucesos complementarios son justamente las probabilidades, son sucesos, son ocurrencias que ocurren de manera conjunta, y uno no es sin el otro. O sea, si pasa una cosa, no puede pasar lo contrario, ¿sí? Entonces, en los sucesos complementarios sucede esto, de que los datos se complementan, y en este caso las hipótesis funcionan de esa manera. El tratamiento y el avance que tiene el paradigma del contraste de hipótesis es justamente que podemos trabajar con estadísticas paramétricas y con estadísticas no paramétricas, ¿sí? Y al tratar y al trabajar con estadísticas paramétricas, nosotros vamos también tratando de controlar esas variables extrañas, planteando supuestos. Y planteamos, por ejemplo, el supuesto de unidad de medida de la variable dependiente, ¿sí? Nosotros decimos unidad de medida de la variable dependiente. La variable dependiente está medida en escala numérica. Si la variable dependiente está medida en escala numérica, entonces se puede trabajar con estadística paramétrica. Si la variable dependiente que nosotros estamos utilizando en el estudio está medida en escala cualitativa, estamos frente a una estadística no paramétrica. O sea, vamos planteando supuestos, linealidad de las puntuaciones de la variable dependiente, supuesto de normalidad, independencia de los errores, homogeneidad u homocedasticidad de la varianza de error. O sea, son varios pasos que nosotros vamos dando con el fin de hacer ese control de las variables extrañas, o tener un marco de trabajo bien preciso para poder desarrollar nuestra investigación. ¿Sí? La novedad en este contraste de hipótesis es justamente que se puede trabajar con variables cuantitativas y cualitativas también, que se puede hacer tratamientos con grupos, ¿sí? Con 2 grupos, con 3 grupos, y la combinación de ambas variables también. Entonces, en psicología, por lo general, se trabaja o con contrastes de hipótesis o con paradigma de la estimación por intervalos, ¿sí? O sea que dejamos medio de lado, digamos, dejamos de lado el tratamiento que le da la estimación puntual, pero no perdemos de vista conceptos que son básicos, que son fundantes, digamos, para poder nosotros trabajar en investigación, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos con todo lo que les estoy diciendo? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, disculpe, yo no me acuerdo qué era un parámetro. ¿Estaba relacionado con la muestra? A ver, a ¿Era los compañeros, ¿qué es un parámetro? Eran los datos o las medidas que se obtenían de una población. Exactamente. ¿Cómo? Justo se cortó. Era una medida que... Que se obtiene de una población. Ah, bueno. Sí, es como que... No me acuerdo. La media de una población, ponele. Ah, claro, Estadístico de la media de la muestra. Ah, entonces el estadístico está más relacionado a las estimaciones muestrales y el parámetro a la poblacional. Ah, bueno, ya me acuerdo. Así es. Profe. Lo que me di cuenta, profe, es que con respecto, bueno, a lo que vimos, por ejemplo, cuando usted dio ese ejercicio en el SPS, por ejemplo, veíamos desviación típica y nosotros en la otra estadística veíamos desviación estándar, por ejemplo. Sí. Para mí hay una diferencia, digamos, porque, bueno... ¿Cuál es la diferencia?
No sé, que hemos trabajado desviación típica, creo, con la profe Leonor. Trabajamos más que nada. No, la desviación, claro, la desviación típica, yo les dije que cuál es la diferencia, porque yo necesito ajustar un poco más esa fluctuación. Entonces, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Vos si querés trabajar con la varianza o con el desvío estándar, que es lo mismo, le sacás la potencia, le sacás la raíz a la desviación típica, la pones en potencia. Profe, ¿qué era una varianza, digamos, con respecto a todo lo que estamos viendo? A ver, ¿qué es una varianza? Yo lo que entendí, bueno, lo que puedo entender a partir de lo que el video del SPS era como de qué determinadas formas van, digamos, ay, no sé, no me sale la palabra, pero cómo está distribuida la variable con respecto al eje simétrico, qué variación tiene. Exactamente. ¿Cuáles son las fluctuaciones que van apareciendo? ¿Cómo se aleja un dato de otro con respecto a la medida de tendencia central? La desviación típica, entonces, es la desviación que existe con respecto a la media, digamos, ¿que no? Exactamente. Bueno. Si estás hablando de lo mismo, nada más que la varianza, cuando hablas de varianza, la pones en potencia. Y cuando hablas de desviación típica es la raíz cuadrada, la pones en raíz cuadrada. Pero lo que se quiere simbolizar con ambos conceptos es la fluctuación, es la variabilidad. Sí, bueno, entonces ya... La dispersión que se obtendría de los datos centrales, digamos, de la media. Ah, bueno, sí, como que ahora me entendí un poco más. Buenísimo. Como, sí, medio difícil. No sé, a mí me cuesta un montón. Creo que es una de las materias que más me cuesta. Bueno, es lógica matemática, es poner en práctica los pensamientos. Sí. Una puntualización, profe. Cuando usted habla de contrastación de hipótesis, es distinto de la contrastación de grupos, ¿no es cierto? Sí. Porque en los grupos no se tenía en cuenta si la hipótesis era nula o era alternativa, en el caso de los grupos. Simplemente comparar dos grupos distintos, por ejemplo, ejecutivos y empleados. Sí, a ver, cuando yo hablo de contraste de hipótesis sería el paradigma, ¿sí? El paradigma para hacer las comparaciones de los grupos. Yo cuando voy planteando el ejercicio para la comparación de grupos, voy planteando hipótesis también, viendo qué es lo que puede suceder en ese grupo. Si hay diferencia entre los dos grupos o no hay diferencia entre los dos grupos, ¿sí? Y ahí es donde voy armando el ejercicio y voy viendo, porque cuando yo trabajo con el contraste de hipótesis, con ese paradigma, yo tengo que ajustar el supuesto de la independencia de los errores, que los grupos sean homogéneos, ¿sí? Que no haya fluctuación entre los grupos y que no haya fluctuación entre las varianzas. Por eso también hago el ajuste de la homogeneidad u homocedasticidad de la varianza de error. Eso es como más profundo el análisis, ¿no? La homogeneidad y la homocedasticidad de las varianzas de error significa poder controlar variables extrañas que provengan de las individualidades de cada uno de los sujetos que formen parte de los grupos. Entonces, cuando yo hable de... Sí. ¿Puedo trabajar con un solo grupo? Puedo trabajar... Contrastación de hipótesis. Puedo hacer un contraste de hipótesis con grupos independientes, puedo hacer un contraste de hipótesis con grupos relacionados, ¿sí? Puedo hacer un contraste de hipótesis con dos grupos, un contraste de hipótesis con tres grupos. Y son técnicas diferentes las que se utilizan. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, sí. Gracias. Eso ya lo vamos a profundizar después, porque cuando veamos el paradigma de contraste de hipótesis, vamos a ver los grupos independientes, por ejemplo, son sujetos
independientes en cada uno de los grupos. Por ejemplo, comisión 2, comisión 3. ¿Sí? O sea, la comisión 2 tiene personas distintas a la comisión 3. Y grupos relacionados sería un solo grupo que pasa por diferentes situaciones experimentales. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes, comisión 3, que pueden pasar por la administración de un test, ahora que yo les puedo tomar una evaluación, ahora al principio y después puedo repetir esa evaluación al final y ver la comparación de los resultados. Y ahí vería un grupo relacionado. Pero bueno, eso es como un concepto más profundo que lo vamos a desarrollar cuando veamos contraste de hipótesis. O sea, un grupo puede pasar por varias condiciones experimentales y ese grupo puede ser un grupo relacionado o muestras apareadas también se les dice. A eso me refería yo, de que se puede trabajar también con un solo grupo, digamos, en distintas situaciones, como Sí, usted lo plantea. sí. Pero eso, bueno, ya es como un paso más, digamos. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Parece que Rufino me va a ayudar un montón porque él sabe estadística. Al parecer sabe estadística. Estoy estudiando. Leo Muy un poco bien. más tal vez, pero no es que sepa. Bien, lo que vamos a ver también, importantísimo, son los conceptos de probabilidad. En el aula virtual yo les puse un material que tiene que ver con probabilidad, y a mí lo que me importa de ese material es que ustedes puedan sacar el concepto de probabilidad, el concepto de sucesos y que puedan sacar también las propiedades de la probabilidad. Por ejemplo, una de las propiedades de la probabilidad dice que el resultado de la probabilidad es 1. ¿Sí? 1 sería el suceso seguro. 0 sería el suceso imposible. 0 y 1 no permiten crear una variable sustentable de investigación, por ejemplo. Y también aparecen los sucesos complementarios. Entonces yo los invito a leer la unidad de probabilidad y a sacar esos conceptos. Les voy a subir un trabajo para que ustedes puedan tener, digamos, los conceptos para, poder entenderlo, ¿no? A ver hacia dónde vamos con la materia. Hasta ahora, ¿me van entendiendo? ¿Me van escuchando? ¿Se durmieron o perdí la mitad de la clase? Bueno, se fue uno por lo menos, éramos 20, ahora son 19. Pero bueno, me parece muy importante, esta clase va a quedar grabada, me parece muy importante que vuelvan hacia la clase, pero no se guíen solo de la clase, que puedan leer el material, eso es fundamental. Ustedes que están en formación, cuanto más información tengan, es muchísimo mejor. ¿Sí? Es muchísimo mejor porque van a estar más informados o van a estar más confundidos por la lectura también, pero eso también es positivo, porque vamos a poder hablar de más temas, ¿no? Que se relacionan con lo que estamos trabajando. Así que bueno, hoy, en la clase de hoy fue ver los 3 paradigmas, pasar de manera teórica contada por mí los 3 paradigmas de estimación puntual, de estimación por intervalos y de contraste de hipótesis. ¿Sí? Esas son las 3 formas de trabajar estadística inferencial. Nosotros vamos a tomar la estadística, la estimación puntual, pero no la vamos a trabajar en sí a la estimación puntual, vamos a trabajar la estimación por intervalos y el contraste de hipótesis. ¿Estamos? Bueno, ¿quieren descansar un ratito? Descansamos 10 minutos y volvemos. ¿Sí?
Bueno, chicos, volvemos. Ya hicieron la pausa activa. Bueno, a ver, yo quiero concluir, digamos, con esto. Ahí viene corriendo Rufino. Es el único que se ve porque tiene la cámara prendida. Pero yo quiero redondear, ¿no? Lo que vimos hoy, importantísimo, y también les quería dar la guía para que ustedes puedan leer el material que les subí. A ver si tengo la guía educativa. Ustedes tienen estadística inferencial. Yo les voy a subir a esta plataforma una carpeta compilada que se llama SPSS. Los invito a descargar la unidad de probabilidad y les voy a subir también la unidad número 4. Yo le pongo unidad número 3, pero en realidad es la número 1 de la materia. ¿Qué es importante que ustedes hagan de esta unidad? Yo ya les voy a subir el trabajo de esta semana para que ustedes lo traigan la semana que viene. ¿Sí? Voy a subir para todas las comisiones. Va a ser un trabajo teórico en donde ustedes tengan que buscar los conceptos de probabilidad, los conceptos de suceso. Ahí tienen los sucesos y los ejemplos de suceso. Las propiedades de la probabilidad también me interesa. A ver, ¿dónde están? Están acá. Propiedades de la probabilidad. Y lo que me interesa también es el apartado de distribución normal. Vamos a ir un poco más adelante. A ver, ¿dónde está? Aquí. Cuando hablan en el tema 3.2, modelos probabilísticos continuos, vamos a ver la distribución normal. Yo les estoy mostrando para darles la guía de dónde ustedes tienen que sacar la información que yo les voy a subir. ¿Qué es la distribución normal? ¿Cuáles son las propiedades de la distribución normal? El teorema del límite central, ¿qué es un valor típico o tipificado? También les voy a preguntar. Importante también que ustedes puedan reconocer las tablas de distribución, porque no solo las tablas de distribución, sino también están distribuciones muestrales o familia de las normales, que yo les digo. Una distribución T, una distribución chi cuadrado, ahí está. ¿Cómo es una distribución chi cuadrado? ¿Cómo es una distribución T de student? ¿Cómo es una distribución Fisher? Y estas son, al último, están las tablas de normalidad, de probabilidad. Miren lo que son las tablas. Las tablas de probabilidad tienen un valor típico o tipificado, que es la Z, y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, este es el material que ustedes tienen que leer para hacer el trabajo que yo les voy a proponer ahora en el aula virtual esta semana. ¿Sí? Para hacer el trabajo para la semana que viene. Entonces, tienen mucho para leer. Las tablas de probabilidad, obviamente, no son tablas que ustedes se las tienen que aprender de memoria. Esas tablas ya están incorporadas en el SPSS. Lo que sí yo les voy a enseñar a leer las tablas cuando tengan un ejercicio manual. Eso sí, pero no, siempre van a tener, cuando rindan, por ejemplo, siempre van a tener la tabla al lado. No se la van a saber de memoria. Después les voy a poner también el material de la unidad número 4. El material de la unidad número 4 tiene también los conceptos del estimador que les decía,
el estimador insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Eso me parece que es importantísimo. A ver si lo tengo acá como para mostrárselos. A ver, a ver. Sí. Sí, sí, acá. Les voy a subir este material. Lo pueden ver, ¿verdad? Probabilidad estadística, estimación puntual de parámetros y estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Esto es un poco lo que yo les había mencionado hoy y las características de cada uno. ¿Qué es una estimación puntual? ¿Qué es un estimador puntual? ¿Cuáles son las propiedades del estimador? Y ahí está lo que yo les estaba mencionando recién, que sea insesgado, consistente, eficiente y suficiente. ¿Qué es la estimación por intervalo? ¿Qué es un intervalo de confianza? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? La estimación como un modo de pensar inductivo también. Pruebas de hipótesis estadísticas. Y ahí, ¿qué es una hipótesis científica? ¿Qué es una hipótesis estadística? ¿Qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alternativa? Bueno, todo lo que yo ya les venía mencionando. Lo que no les mencioné fue este dibujo de la región de aceptación y la región de rechazo, pero bueno, todo esto va a ir rasgo de evaluación, bueno, el error típico 1, el error tipo 2, las relaciones entre alfa y beta. ¿Sí? Yo los invito a leer este material que está muy bueno, está completo. Lo voy a poner en la plataforma para que ustedes lo tengan para revisar, ¿sí? Este material que yo voy a subir ahora, que lo estoy subiendo en este momento, es un material obligatorio, ¿sí? Y de este material nosotros armamos la clase. Así que les pido por favor que lean, ¿sí? Que lean y que puedan justamente incorporar más conocimientos, digamos, a esta etapa. A ver, esto creo que es unidades. Ahora estoy agregando el material. A ver, ¿quién quiere decir algo? Yo quería preguntar si es que está en PDF el material, porque yo bajé el programa y me salió una cosa extrañísima cuando lo bajé. ¿El SPSS? No, el SPS ya lo tengo instalado en la computadora. Hoy Bien. fui a la facultad y me lo instalaron. Buenísimo. Muy amablemente. Genial, buen dato para los chicos. Sí, hay que ir cuando no hay gente, creo, porque demora un poco. Demora un poco porque a veces la computadora tiene algunos atajos para que no permite que se le incluyan otros programas, entonces bueno, hay que hacer algunos atajos. Lleva tiempo. Claro. No, lo que yo le decía es si es que el material que usted está bajando está en PDF como para que lo podamos imprimir, o no está en PDF, ¿en qué formato? Todo el material está en PDF y está subido al aula. Bien. Está todo el material en PDF y subido al aula. Es más, si ustedes lo quieren también imprimir, acá lo acabo de
subir. Estimación puntual por intervalo y contraste de hipótesis. También si ustedes lo quieren, por ejemplo, impreso, está en la fotocopiadora de la facultad también. Ay, ¿desde cuándo? Porque fui el otro día y no había ningún material. Pedí la cartilla de estadística inferencial, está hace muchos años ahí en la facultad porque no cambió la cartilla. Lo que sí cambió fue algunos textos que que fui incluyendo con los años. Yo fui a principio de mes y me dijeron que no había nada así de inferencial. Sí de estadística descriptiva, pero no de inferencial. Fíjate también en la fotocopiadora Nico. En la fotocopiadora Nico está eternamente también esta cartilla. Ah, bien. Bueno. No voy a ir y le voy a preguntar a María, porque María me dijo, no, sí. No hay material, me dijo. No fui a dejarlo porque ya está desde hace años el material. Y es el mismo material que yo estoy subiendo. Le voy a aclarar que lo tiene y no lo sabe. Sí, hace muchos años está el material. Es más, es el material de la doctora Ana Martos. Y me dijo, no, ella le va a bajar el material después, pero yo no tengo nada, me dijo. Sí, igual Marce, no sé si está conectada Marce, no la vi. Pero igual lo vamos a ver con Marce. El material está, y es más, está en todos lados. O sea, lo voy a subir en Teams también para que lo tengan, lo voy a subir en el aula virtual. Fíjense, por favor, los que no pueden acceder al aula virtual, vayan a hacer el trámite de alumnos. ¿Sí? Porque si no están en el aula virtual es porque no figuran en el listado. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, entonces van a tener que hacer la actividad obligatoria, que es la actividad que está en el foro del aula virtual. Esa es una actividad obligatoria, lo tienen que hacer. El foro se cierra el día sábado. No sé si el día sábado o se cierra antes. A ver, ya les digo cuándo. El foro va a estar disponible hasta el 21 del 8. O sea, hasta el día sábado a las 23 horas. Entonces, tienen que hacer la actividad. Es obligatoria. ¿Sí? Todos la tienen que hacer. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos conectamos la semana que viene. Usted dice esa de la Universidad de Venezuela, ¿no? Ese estudio de la Universidad de Venezuela. Yo digo... Un video venezolano. El video venezolano, sí. Tienen que comentar en el foro. Ah, bien. Sí, lo vi, pero no sabía lo que había que hacer aparte de verlo y por eso es que fui a cargar el programa porque pensé que era para empezar a aplicarlo. No. Nosotros vamos a aplicar el SPSS recién a fines de septiembre. Todavía no lo vamos a aplicar. Ese video, en realidad, es para que ustedes lo comenten. Primero, la idea era mostrarles que en el SPSS también se podía hacer estadística descriptiva y también la idea era mostrarles el tratamiento que ellos les estaban dando a las variables y comparar con el tratamiento que ustedes aprendieron a darle a cada una de esas variables. Hay un error en ese video. Eso es lo que quiero que ustedes descubran, cuál es el error de ese video. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso lo puse a propósito. Todavía no salió, no lo analizaron, parece, con el concepto. Pero vayan viendo, hay algo en ese video que no es congruente con lo que ustedes aprendieron en estadística descriptiva, en cuestiones teóricas. Así que lo puse a propósito al video. Así que bueno, ese video hasta el 21 va a estar disponible. Les pido a todos que entren y que hagan el comentario. Si no lo entendieron, también que pongan, profe, no entendí el video directamente. Sí, pero traten de esmerarse y de hacer una reflexión también, porque ustedes estaban usando
el Excel y ahora van a usar